Hola, buenas madrugadas, el misterio ya está listo y como siempre, eres bienvenido a esta cita aquí en Radio Nacional dentro del Espacio en Blanco. Algo que ya comenzamos desde el estudio 102 de la Casa de la Radio cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que hoy se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Rubén de Felipe, Natalia Sotillos. En la realización y coordinación, Rosa Rodríguez. En la producción y locución, y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar juntos en estos programas especiales de verano. Abrimos redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y tenemos un número de WhatsApp 633 50 50 15 y además nuestro email espacioenblanco@rtve.es. Y ya solo nos queda ofreceros un mapa de ruta del programa de hoy con la recomendación de que no os lo perdáis. Nos espera esta noche una sesión de aventuras y viajes únicos. Comenzaremos con la visita exclusiva de un personaje muy interesante. Entre sus logros, embarcarse en barcas de totora para cruzar el Pacífico y el Atlántico. Y esa es solo una de sus aventuras enigmáticas. Habrá más. Él mismo nos las contará. Seguiremos viaje con un maestro del misterio. Nos guiará entre fiestas hacia lugares donde la leyenda se hace realidad. Estos son nuestros planes de hoy. Prepárate. Viaje, misterios y aventuras nos esperan esta noche, de la mano de invitados muy especiales. Esos son nuestros destinos, las intenciones de este programa de hoy, y los invitados ya veréis muy especiales. Vamos a comenzar ya presentándoos al primero de ellos. Personaje muy original. Viajero aventurero extremo, ha realizado las más extrañas expediciones por el mundo. Su nombre, Quitín Muñoz. Esto es lo que dicen de él en Wikipedia. Antonio José Quitín Muñoz y Valcárcel, más conocido como Quitín Muñoz, es un navegante y explorador científico. Inspirado por Thor Heyerdahl, Quitín intentó cruzar el Océano Pacífico 3 veces, 2 de las cuales fracasó. Intentó también cruzar el Océano Atlántico en una balsa, en un intento por demostrar que antiguos marinos podrían haber cruzado el océano antes de que lo hicieran los españoles en el siglo XV. En 1988 consiguió cruzar el Océano Pacífico desde Perú a las Islas Marquesas en 72 días. La balsa de Totora Uru estaba tripulada por el propio Quitín Muñoz, Kiko Botana, Pepe de Miguel, Juan Ginés García y Eric Fratini. Quitín Muñoz es un antiguo miembro de élite del Ejército Español, embajador de buena voluntad de la UNESCO y cónsul honorífico de Marruecos. Quitín Muñoz es también conocido por haber contraído matrimonio en 2002 con la princesa Kalina de Bulgaria, hija de Simeón II de Bulgaria. Eso cuentan de él. Veamos lo que nos cuenta él mismo de sus aventuras. ¿Qué ocurre? Que vimos que los nativos bebían agua del Nilo. Entonces dijimos, pues nosotros también. Así que bebimos todo el Nilo. Y me cogí una disentería salvaje. Sí. Pero yo casi contento porque era como los antiguos exploradores. Y me encantaba aquello, así que bueno, perdí el conocimiento en un momento dado. ¿Qué me dices? Pero fue una bonita, un bonito bautismo. ¿No fue porque bebiste en un pozo donde había muerto un camello? Sí, bueno, estaba cerca de
más que en un pozo era en una zona estanca donde había un caballo muerto y bueno, yo iba bebiendo como Rodrigo de todo el Nilo, pero en ese momento bebí ahí y luego vimos que había un camello muerto, entonces a lo mejor por ahí vino el problema. ¿Qué te lleva a hacer esas cosas? Yo tuve vocación muy temprana, desde muy niño, desde muy joven en el colegio, cuando digo en el colegio, 14 y 15 años, me atraía mucho ya la aventura, me atraían los libros de viajes, me atraía los viajes primitivos, no sé por qué, me llamó la atención. A lo mejor algún día vi una balsa o vi algo, pero me llamó la atención. Y cayeran en mis manos libros de Robinson, etcétera. Y poquito a poco, bueno, tuve la suerte un día de quedarme delante de la televisión viendo a un enorme señor con barba atrapando una anaconda, que era Miguel de la Cuadra Salcedo, y aquello me impactó tanto. ¿Te pareces un poco a él? ¿Te lo han dicho? Bueno, cuando bajé el Nilo en piragua pasaron cosas divertidas, que la gente le decía, oye, hemos visto a tu hijo en el Nilo, y entonces una vez me acuerdo que estaba viendo un programa con él que estaba montando en Paseo de La Habana, y cogimos un taxi y dijo el taxista, no hace falta que diga que es su hijo. Y Miguel, que era muy gracioso, muy coqueto, decía, oye, Quitín, decimos que eres mi hermano pequeño. Sí, y entonces, bueno, pues Miguel me cautivó. También tengo que nombrar, cómo no, a Félix Rodríguez de la Fuente, que era un genio y veía los animales. Y bueno, pues todo eso yo creo que me formó a mí y a toda una generación de españoles. ¿Cómo nos ha influido todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hasta el día de hoy, a mí sí. Hasta el día de hoy. Y te relacionas muy bien con las familias reales, ¿no? La alagüita, la marroquí y la española. En plural suena un poco como... pero es una casualidad. Yo tenía... Cuando hice la expedición Uru, bueno, conocí a Su Alteza Real el Príncipe Felipe de Asturias de casualidad en Mallorca, y me dijo que había visto la expedición Uru, cosa que me encantó, que salió en televisión española. Uh-huh. Y bueno, luego pues siempre lo cuento como algo positivo, en el sentido que yo soy hijo de viuda de militar, mi padre murió cuando yo tenía 11 años, con lo cual soy un español de a pie. Quiero decir, en el sentido que estaba en la universidad haciendo periodismo, con mis ilusiones, y de pronto un día decidí escribir una carta al príncipe por si quería apoyarme. Entonces el príncipe accedió, pero después de hacer un estudio de lo que yo estaba haciendo, uh-huh. y me apoyó. Y entonces me apoyó hasta el punto que fue derivando el proyecto a que en Isla de Pascua el príncipe vino. Siempre cuento que cualquier español que escribe a la Casa Real, al rey o al príncipe, cualquier español, ahí está el rey, ahí está la Casa Real para ir a apoyar a un español, aunque a un solo español, porque era yo solo que estaba en Isla de Pascua, aunque sea en el otro lado del mundo, en nuestras antípodas, como es Isla de Pascua. Uh-huh. Y allí vino el rey, el actual rey. Vino antes Su Majestad el Rey Juan Carlos, y después vino el príncipe 4 meses más tarde, que tengo que decir que se quedó a dormir en el campamento, en mi tienda campaña, le presté mi tienda campaña, se quedó allá a dormir, estuvo con los nativos pascuenses, que son especiales, y fue una experiencia muy buena. Pero cierto es que me ayudó mucho su apoyo, como es normal. Ya, pero no me has contestado lo de los reyes alagüitas. Los alagüitas. Entonces fue una situación embarazosa, porque después de aquella expedición, luego naufragué, además. En esa expedición naufragué, que fue, pues se te pone cara de tonto, perdón, porque vienen los reyes de España, luego viene 4 meses el príncipe de Asturias, y un mes después naufragas, no es fácil. Yo decía, a ver cómo vuelvo, y lo cuento. Pero entonces, bueno, hice una segunda expedición, obviamente no pedí nada porque no me atrevía, y fíjate ahí de nuevo cómo es nuestro rey, que en medio del Pacífico yo llevaba un teléfono a satélite que usaba de vez en cuando, y de pronto me dijeron, Quitín, el príncipe ha llamado, quiere hablar contigo. Y yo otra vez, sí, y me dio todo su apoyo, hasta el punto que presentó la película que hicimos con Televisión Española. Después yo quería, en esa expedición tuve que cortar la balsa por la mitad, llegamos con una balsa de 30 metros, la cortamos y llegamos después de 3 meses con un pedazo de 9 metros. Entonces, cuestiones ya económicas, el patrocinador me exigió, yo quería seguir de las Marquesas,
pero me dijeron, no, Quitín, un nuevo patrocinador dijo, te lo patrocinamos si lo haces en España. Me interesaba España primero a la fuerza, yo quería hacer la balsa en vez de perder, no hacer nada. La hice y quería ir a Sidi Ifni, y desde Sidi Ifni quería navegar como los antiguos navegantes de las balsas de juncos del Mediterráneo, que cruzaban el estrecho, bajaban hasta la costa, como conocerás el viaje de Anón. Uh-huh. Y bueno, dije, vale, pues vamos a hacer esta travesía. Y de pronto escribí al embajador, le dije al embajador que quería que me diera los permisos para... El embajador español en Marruecos. El embajador de Marruecos en España, perdón. Y de pronto, 15 días después, me dice, oye, que tengo una sorpresa, ven a verme. Y resulta que había presentado el proyecto y el rey de Marruecos dijo, quiero conocer a Quitín, que sé de sus expediciones. Y yo me quedé... Claro, ¿por qué me entró agobio? Porque parecía que eres de rey a rey y tiro... Porque yo dije, ay, Dios mío, que me sentí mal. Y entonces, bueno, di hasta incluso explicación. Dije, oye, que yo no he pedido ver al rey de Marruecos, ¿no? Fui a verle, es muy amable, es un señor muy amable, es un gran soberano que dijo, me interesa mucho que el estrecho nos una por la cultura y que no nos separe por el... Y te doy todo mi apoyo. Bueno, entonces aquello fue maravilloso. No sabía lo que significaba, pero hasta el día me ha dado mucha fuerza porque he podido hacer muchas cosas a nivel cultural en Marruecos. ¿Es cierto que estuviste en las Fuerzas Especiales del Ejército? ¿O eso sí. ¿Es cierto? Es cierto que estuve y que de corazón sigo. Yo soy boina verde. Yo soy boina verde. Ya te veo cómo has vestido. Sí, soy boina verde de espíritu, de formación, de cabeza, de pensamiento. Lo traslado a mis expediciones. Y me ayuda mucho, me ha ayudado mucho en todo sentido, la capacidad de sufrimiento, la capacidad de saber que hay un problema y hay que superarlo, entonces eso me ha ayudado mucho. Y el otro día que hice 30 años el otro día es a lo mejor hace 8 meses, pero bueno, hice una conferencia en el Club Siglo XXI y pedí al general del MOE, de las Mando de Operaciones Especiales, que es boina verde, que es el jefe de todas las operaciones especiales que vemos que están por todo. Vino a presentarme y le pedí, por favor, ven con tu boina verde y vestido de uniforme. Así que sí, soy en ese sentido muy, muy fiel a mi compañía. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Me está diciendo Quitín, y aquí casi todo lo contamos, tenía ese dato de tu hijo, ¿habla 6 idiomas? Habla 6 idiomas. ¿Cuántos años tiene? Acaba de cumplir 12 y habla 6 idiomas. ¿Entre ellos? Pues habla el árabe, lo habla correctamente. Nuestros amigos marroquíes nos dicen, si lo pones detrás de la puerta parece uno de nosotros. Habla el árabe clásico y lo escribe, que es distinto del Darija en Marruecos. Habla el búlgaro, como no, habla el búlgaro. ¿De su madre? De su madre y de la embajada de Bulgaria en Marruecos. Él va a la escuela allí, va los miércoles y los sábados a veces. Y luego habla, francés, porque en Marruecos es francófono. Está en la escuela americana en Marruecos, con lo cual habla inglés. Y el español, como no, que también lo habla. ¿Y te traduce a las tribus cuando vais por ahí? Sí. ¿Con 12 años? Con 12 años es maravilloso, porque vamos... yo rescaté, gracias al apoyo del rey de Marruecos y la UNESCO, un festival del Sáhara, que luego si quieres te lo comento cómo es, y vamos mucho al Sáhara. Yo explico que igual que un niño aquí va al Parque del Retiro o va a la Casa de Campo o a la Sierra, allí nuestra sierra es el Sáhara, vamos mucho al Sáhara, y entonces él allí se mueve ya como pez en el agua. Entonces, en este festival de tribus, que son 35 tribus distintas, pues él lleva desde los 4 años asistiendo a este festival. Eso me sirve a mí, además le he empujado a que lo haga y me traduce. Entonces nos sentamos allí y le digo, dime qué dice, tal. A veces me avisa, oye papá, no con los jefes de tribu, sino en cualquier cosa, papá, mira, cuidado que está diciendo no sé qué. Es genial, con 12 años yo me siento muy, imagínate, es un pequeño explorador. Súper orgulloso. Empezamos con las aventuras. Primero, ¿cómo se te ocurre montar una barca de totora
de esos uros que viven en el lago Titicaca. ¿De dónde sale esa idea? ¿Para probar qué? La idea sale, pues yo creo que con 15 años cae en mis manos el libro de Kon-Tiki. A partir de ahí me enamoro de esa historia. Thor Heyerdahl y compañía. Thor Heyerdahl. Después... ¿Le conociste, perdona? Sí, hombre, trabajé 15 años con él, Wow. 15 años juntos, y hizo manifestaciones públicas a favor mía muy importantes. Estuvo varias veces en nuestro programa también contando sus aventuras. Ah, qué bueno, pues Thor era muy amigo mío y era, bueno, pues... escribió el prólogo de mi libro y bueno, y se manifestó muchas veces a favor y hablando cosas importantes, ¿no? Entonces luego vi el libro del Ra y el libro del Tigris, que era el Ra era una expedición, una balsa de juncos de Egipto, y luego el Tigris era del Tigris, eran de juncos verdi y el otro de papiro. Y empecé a estudiar y vi que había un vacío en el estudio de las balsas de juncos en América. A partir de ahí empecé a estudiar profundamente. Hay una cantidad enorme de información recogida por los cronistas españoles, que les debemos mucho, entre otras cosas esto, y empecé a estudiar los paralelismos entre las naves de juncos que había en la costa americana, en Isla de Pascua, en Nueva Zelanda, en las Islas Chatham, y dije, tiene que haber aquí ha habido una influencia. Y entonces, bueno, pues me fui como a la Meca, me fui al Museo Kon-Tiki a encontrar a Thor. No la encontré, pero Thor me encontró a mí, cosa muy bonita, porque me fui al Perú a construir la balsa. Dije, voy a construir una balsa de juncos para, en vez de navegar por la costa como hacían los mochicas, pues también seguir la estela de los dioses blancos precolombinos que fueron al Pacífico. Y construí la balsa y un día, me fui a vivir con los indios aymaras del lago Titicaca. En el libro de Thor Heyerdahl del Ra vi un nombre que era Paulino Esteban y fui en busca de Paulino Esteban. Y allí lo encontré en la isla Suriki a 4.000 metros de altura en el lago Titicaca. Me quedé a convivir con ellos, aprendí todo lo que, sobre todo a tener la confianza, y les propuse hacer la balsa y me dijeron, hacemos balsa. Y entonces, bueno, pues cortamos los juncos de Totoram y me presenté en Perú con ellos, construimos la balsa y felizmente cruzamos el Pacífico, y además en 54 días, una cosa asombrosa. Que Heyerdahl me hizo el prólogo, me regaló en las pirámides de Tucumán, que él estaba en el norte del Perú, me regaló el prólogo. Estábamos él y yo solos cenando allí en medio de las pirámides, en nada, en una cena muy simple. Y me dijo, Quitín, si yo hiciera prólogos no haría otra cosa en mi vida. Claro. Pero hoy le dije, hoy es mi cumpleaños, mi 30 cumpleaños. Me dijo, Quitín, pues es un cumpleaños importante, mi regalo es el prólogo. Me hizo un prólogo que te demuestra la grandeza del personaje, porque dijo que yo había demostrado que había balsas mejores que la Kon-Tiki, que había cruzado en 54 días. O sea, muy, muy interesante. ¿Y cómo es que tiene esa navegación en una balsa de esas, casi sin medios? Mira, navegar en una balsa de juncos, yo he navegado con 37 tripulantes de diferentes nacionalidades y la mayoría, menos esa primera expedición que eran todos españoles, tripulaciones indígenas. Navegar en una balsa de juncos, yo lo defino, la mejor definición es como navegar en una isla flotante que viaja. Eso es una balsa de juncos. Y luego, como dicen las leyendas, navegaban como serpientes gigantes doradas al sol. Y efectivamente nosotros íbamos navegando y yo lo había leído, lo había estudiado y digo, ¿qué significará? Claro, que me di cuenta mientras navegamos. De pronto un día nos dimos cuenta que la balsa iba zigzagueando con las olas. O sea, no es un cuerpo rígido, sino que va y al principio hay que asumir eso como diciendo, ¿dónde estamos sentados? Porque es que era como ir navegando, pues eso, en una serpiente gigante. Entonces, cuando está la proa alta, de pronto ves que la popa está baja. Pero es muy interesante lo que he aprendido y la conclusión que de vivir muchos años. Yo he estado 15 años en el Pacífico con polinesios viviendo, y los polinesios tienen los pueblos antiguos tienen una manera distinta de ver el mar que, por ejemplo, nosotros los occidentales, y es que para ellos el mar era el jardín de sus islas. El jardín de sus islas. De sus islas. Con lo cual se mueven perfectamente en el océano
como parte de su vida, no lo ven como un cáscaro de nueces donde hay que cruzarlo el mar tenebroso y llegar al otro lado. Ellos no, ellos están completamente en su ambiente, en su salsa, y así viven. Y entonces, claro, las travesías eran mucho más sencillas que lo que podemos hoy analizar con nuestra visión moderna. Qué chulo. Hiciste 3 expediciones con esas barcas de Totora, 3 diferentes. 4. Hice una que es la del Perú. Cruzamos del Perú a las Islas Marquesas y de las Islas Marquesas a Tahití. Vivimos en las Islas Marquesas 2 meses, sacamos la balsa, la reconstruimos. Fascinante. En 1988 llegamos a las Marquesas. Como decía una madre adoptiva polinésica que tenía, me decía, Quitín, llegué a esa Polinesia con la mejor edad. Entonces, y tenía razón. Después hice la balsa en la isla de Pascua, que viví 5 años en Isla de Pascua. 5 años viviste. 5 años estuve allí con el proyecto. Luego nos paramos un poco en Pascua, pero sigue. Sí, y allí construí la balsa, que lo maravilloso fue construir la balsa, más que la navegación y naufragio, que también fue, voy a decir una cosa que parece una provocación, pero que también fue maravilloso. Y después inmediatamente, yo no quería dejar un naufragio porque entonces parece que las balsas, y hice inmediatamente 9 meses más tarde, 10 meses más tarde, estaba otra vez en el agua, esta vez en Arica, y construí una balsa gigante, la más grande que se ha construido. Arica, Perú. En Arica, Chile, norte de Chile, y Antiguo Perú, para esta frontera con Perú. Construí la balsa, que es la que cruzamos y tuvimos que cortar por la mitad. Y la cuarta la hice en Matarangui 1, Matarangui 2, Matarangui 3 la hice en España, que es la que navegó esa navegó 9 meses, con lo cual, digamos, hemos demostrado, como decía Thor, dice Quitín, ya hemos conseguido demostrar todo. Con el naufragio, que una tripulación naufraga, el Titanic se hundió en 1 hora y murieron mucha gente. Nosotros naufragamos, se cortó la balsa y estuvimos 3 días para que nos rescataran y no pasó nada. E incluso yo me quería quedar en el pedazo roto para llegar, como los antiguos, a lo mejor a descubrir alguna isla por accidente. Luego pensé en el futuro y dije, si hago esto y no me sale bien, me tienen que volver a rescatar, no voy a poder hacer más expediciones, así que me tuve que ir. Varias preguntas. Hay que estar muy loco, tener muchas, no digo la palabrota que se vendría aquí para hacer ese tipo de cosas. ¿Dónde te incluyes? ¿Estás loco? ¿Estabas muy loco o tenías muchas pelotas? Me incluyo en Cousteau, que decía una palabra perfecta. Decía, acepto los riesgos calculados, rechazo los riesgos imprudentes. Yo creo que hay que tener valor, sensatez y un punto de me lanzo. Vale. ¿También ese tipo de cosas las puede hacer gente como tú, que sois gente de pasta, tranquilitos, que no necesitáis nada, o no? Pregunto. Es que has dicho gente de pasta, tranquilitos. Yo no soy ni gente de pasta ni tranquilito. Yo buscabas sponsor, tenías que trabajártelo, currártelo. No busco, trabajo mucho para poder llevar este tipo de vida. Este tipo de vida tiene unas condiciones que a veces no son tan gratificantes económicamente, y yo pues en ese sentido me apunto al carro. Soy una persona normal que, independientemente que a lo mejor que lo que has dicho Reyes o la princesa Galina, soy una persona completamente normal, que vivo de mi trabajo, y entonces pues no hay ese mito de no, en absoluto. Querer es poder, que es una frase que se ha puesto de moda. Si quieres algo, te ilusionas algo, lo puedes conseguir. Totalmente. Cualquiera lo puede hacer. O sea, cualquiera que tenga un proyecto, empujando, lo haces, lo sacas. No hay duda. Quitín Muñoz esta noche con nosotros en el Espacio en Blanco. Radio Nacional, el sonido que nos une. A ver, Paco, ya tienes una edad, has vivido los 80. Solo en podcast en la aplicación para móviles de Radio Nacional. ¿Cuántas madres iban a los poblados? Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio, solo en podcast. Entra en la aplicación para móviles de Radio Nacional, pulsa la pestaña Solo en podcast y descubre un mundo exclusivo para ti. Las monjas del hospital. Solo en podcast, porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. En la mitad de la boda y con la corona puesta. Solo en podcast, de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. En Radio Nacional de España.
Vamos a Isla de Pascua. Aunque ya te me has adelantado con conclusiones, hiciste todas esas navegaciones para demostrar que los pueblos antiguos eran capaces de ir a un sitio a otro mucho antes de que llegara Colón y toda esa panda de navegantes, que algún día tendremos que hablar de ellos si quieres. Sí, yo lo que he querido es demostrar que la navegación precolombina existía en barcos de juncos, que es lo que a mí me atrae. Yo estoy haciendo una tesis sobre las naves de juncos. Entonces, sí, en ese sentido lo que he hecho es profundizar y hasta el día de hoy sigo estudiando y viendo. Tengo varios proyectos, estoy esperando que nuestro hijo crezca un poco más para ser una familia Robinson. Antes era un Robinson solitario, pero los antiguos navegantes polinesios, los antiguos, por ejemplo, la isla de Pascua fue descubierta por Hotumatua y ¿sabes?, a Bareipúa. Y bueno, era una princesa, era un rey que viajaban en balsas, con lo cual algún día pasará eso. Vale, demostraste eso, que los pueblos antiguos podían navegar mucho antes de lo que llegaran los blancos. Vamos a la Isla de Pascua, una isla súper misteriosa. Quiero entrar más en cuestiones de misterio. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué viste? Si pudiste vivir tanto tiempo con ellos, ¿qué te contaban de esas figuras, de esos moais que miran al interior de la isla, esas luces extrañas que se ven? La isla de Pascua, de Pascua, Tepito, Tejenúa, Mataquiterangi, Rapanui, pues es un lugar especial. Tanto que yo me quedé 5 años y... ¿De qué vivías cuando estabas allí? Perdóname. Bueno, pues de lo que viven los pascuenses, o sea, es una vida muy sencilla. A mí me gusta la vida tranquila, con lo cual allí vivía tenía un pequeño bungalow y allí... convencer a los pascuenses de que era buena idea hacer. Lo primero que me di cuenta es que la Isla de Pascua, el misterio de la Isla de Pascua empieza por los pascuenses. Vaya gente, ¿eh? Madre de Dios, son únicos, pero únicos. Yo he recorrido el mundo y me atraen mucho los pascuenses, son especiales. Entonces, bueno, pues me dediqué primero a ser aceptado por los pascuenses y viví situaciones extraordinarias. Por ejemplo, tener que vivir un año descalzo, porque allí los jóvenes, los yorgos que se llaman, yorgos es casi entre proscrito, hippie, músico, campesino, pescador. Sí, son los gamberros de la isla en el bonito sentido de la palabra. Y claro, yo necesitaba guerrilleros fuertes para meternos en el volcán. En la isla hay 2 volcanes llenos de agua y llenos de juncos. Meterse ahí no es fácil. ¿Sacaste los juncos del volcán? Claro, wow. Es una balsa que, como decía yo en la televisión, en el documental, era la balsa nacida de un volcán. Son los juncos de Totora crecían en el volcán y es el Scirpus riparius, que es igual que el que crece en América, con lo cual es muy interesante. Entonces nos tuvimos que meter allí con todos aquellos. El gobernador de la Isla de Pascua me dijo: Quitín, por favor, usted no puede encontrar ningún tripulante que trabaje con usted que no tenga un problema con el pasaporte o con... Todos han sido detenidos, decía, pero detenidos allí es una cosa más simbólica que aquí. Eran, bueno, pues había otra connotación. ¿Y por qué tuviste que ir descalzo? Y luego me sigues contando. Porque allí hay los yorgos, son como te he dicho, una especie de entre hippies, rebeldes, todo, y ellos van descalzos, siempre van descalzos, a todos lados van descalzos, con lo cual ellos me veían ir con estas botas y se reían, decían, estas botas militares, sí, se reían, que oye, ¿tú quieres hacer una balsa y no puedes andar como nosotros a pata pelada, dicen ellos. Y entonces un día ya me piqué y dije, aquí o me hago a pata pelada, y estuve un año entero por la isla a pata pelada. Incluso me acuerdo que vine, uno no es impermeable a las cosas, o sea, yo siempre digo que un antropólogo, un arqueólogo no es impermeable a las sensaciones, y entonces a veces las investigaciones tienen influencia de las simpatías o antipatías de lo que vive ese antropólogo o ese arqueólogo o ese investigador, y a mí me ocurría lo mismo, con lo cual un día me presenté en Madrid descalzo a ver al embajador de Chile y le hizo gracia, ¿no? Pero yo decía, no, vengo en apoyo por simpatía hacia los pascuenses, o sea que te vuelves un poco loco. Vale. ¿Qué encontraste de misterios en esa isla tan especial? Mira, en la Isla de Pascua hay una cosa muy importante, y es para mí lo más complicado es de dónde vienen los pascuenses. Esa es la gran discusión hasta el día de hoy. Luego todo el tema del transporte de moais más o menos tienen respuestas mecánicas que
que están solucionadas dentro de que no hay una demostración absoluta. Siempre son teorías, tesis. Pero lo complejo, por supuesto, mover unas estatuas gigantescas que pesan cientos o más de 1000 toneladas es una cosa muy complicada. Pero, sin embargo, lo más complicado es acertar, llegar a la Isla de Paz en una embarcación primitiva al lugar habitado más alejado de cualquier otro punto del planeta. Y claro, pues esa es la gran discusión también, de dónde aparecieron y dónde vinieron y qué pasó. Pero pregunto, ¿y por qué llegaron a esa isla? ¿Era un sitio especial o lo encontraron de casualidad en mitad del océano? No, yo creo que es un descubrimiento fortuito, como tantos en la exploración. Casi todos. Colón se encontró con América. ¿Y venían de Polinesia? Yo creo que venían de ambos lados. Hay la gran discusión, la gran pelea, que, como te digo, la pasión del hombre está por encima de la ciencia, y entonces hay escuelas que defienden las teorías incluso con vehemencia y les ciega. Entonces hay los que defienden que son polinesios, y como Heyerdahl y algunos otros, entre ellos yo, que decimos que también hubo una migración desde América. Yo creo que el Pacífico... es un insulto pensar cuando la expedición Uru, ya hace 30 años va a hacer, yo terminé el capítulo último de la serie diciendo que los europeos llegaron a las islas del Pacífico y se llamaron a sí mismos descubridores cuando siempre había alguien en la isla para esperarlos. Con lo cual, antes que ellos ya había habido unos descubridores polinesios que habían navegado todo el Pacífico. Con lo cual creo que es muy inútil pensar que no ha habido también varias migraciones. Ahora se están encontrando que hay rampas de lanzamientos de embarcaciones por toda la isla. Así que yo creo absolutamente que hubo varias migraciones. La historia tenemos que reescribirla. Muchas veces hablamos de historia en el programa, ¿verdad? Sí. Con gente como tú que lo ha palpado. Hay que cambiar tantas cosas que nos han contado. Sí. No, y seguramente habrá gente que me oiga que se echará las manos a la cabeza porque la teoría polinésica impera. Pero yo creo, hay que ser más abierto de mente y pensar que un continente que es tan grande como la costa americana, es tan larga desde Ecuador hasta el sur de Chile, o si quieres hasta mitad de Chile, o quedémonos en Arica solamente, donde el viento y las corrientes llevan todas a Polinesia. Hagas lo que hagas, te llevan a Polinesia. Pueblos navegantes, que te voy a contar un dato que no se conoce mucho. El primer contacto entre los peruanos y los españoles, o sea, entre los incas y los españoles, fue en el mar. ¿Sí? Las naves de Pizarro descubrieron una flotilla de balsas que llevaban 3 meses en el mar y navegaban perfectamente y dominaban el océano. Y decían, los cronistas de Pizarro decían: las jarcias y las velas son superiores a las españolas y navegan ciñendo al mar, con lo cual se quedaron asombrados. Entonces, claro, alguien que está 3 meses en el mar navegando a lo largo de la costa, ¿cómo no va a ser lo suficientemente normal para cruzar el Pacífico y llegar como nosotros en 54 días al otro lado del Pacífico? Sería irracional. Además, ellos eran los adoradores del sol y el sol se acuesta siempre por el oeste, con lo cual es muy sencillo. Incluso con un accidente te vas y llegas a Polinesia. Yo, por un accidente, he llegado, mi primera expedición, yo quería llegar a Polinesia y llegué a las Islas Marquesas, a la isla de Nukuhiva. Es curioso que 15 años después o 20 años después, con la balsa Matarangui, que yo quería ir hacia Hawái, cuando vi que tenía problemas por un molusco que comió el cabo de la cuerda, tuve que cortarla y giramos, llegué a la misma isla. Por favor, mira que hay islas en el Pacífico y llegué a la misma isla. Conclusión: ahí hay un río que son las corrientes y los vientos y las corrientes que te llevan. Si quieres ir de Polinesia a América, hasta hoy nadie lo ha conseguido. Embarcaciones primitivas, nadie. Pero al contrario sí. Pero al contrario, cientos de seguidores de Heyerdahl. ¿Qué tienes? Estaríamos contigo hablando 1000 preguntas, se me ocurren. En Pascua primero.
no sé, estuviste tanto tiempo, ¿por qué gastaron tanta energía en construir los moais? ¿Qué eran los moais? Los moais es una manera de representar a los jefes que cayeron. Tribales. Y fue un momento en el que hubo una competencia de tribus y vino este fenómeno que se volvió irracional y cada vez fueron a más, y hubo un momento en que derivó en una guerra porque era insoportable el trabajo y la energía y la falta de humanidad que había a la hora de construir esos gigantes y solo era eso. Entonces pues derivó en la guerra que lamentablemente cuando se descubrió la isla o se redescubrió por los europeos, llegaron en el momento fatídico ya de la isla y donde se había perdido toda esa parte que por eso hay tanto misterio, porque no se han encontrado, la población que encontraron era ya los restos de una gran civilización y no encontraron respuestas suficientes. Muchos peligros en el mar vivisteis. Animales, tiburones, ballenas, yo qué sé. Hemos vivido, bueno, en el mar a mí me ha caído el mástil en la cabeza en la balsa Uru me cayó un mástil en la cabeza, casi me mata. En la balsa Matarangui pues hemos tenido que cortar la balsa por la mitad, rodeados de tiburones, más de casi, vamos a hablar en kilómetros, más de 3.000 kilómetros. Teníamos que ir, pues empujando a los tiburones desde dentro, desde el agua, para poder amarrar los cabos. ¿Qué me dices? Sí. Y bueno, pues sí, hombre, siempre hay, dos veces en mi vida, una me quedé yo a punto de quedarme perdido en el Pacífico porque salíamos a filmar y se nos paró el motor de la Zodiac, que era minúscula la Zodiac, y casi perdemos la balsa. Y otra vez con el mismo problema, 20 años después me ocurrió con 3 tripulantes que de pronto Dios iluminó y arrancó la Zodiac, pero si no se pierden. En cualquier momento, donde va el cuerpo va la muerte, en cualquier momento puede pasar algo. Te has convertido en un defensor de los pueblos indígenas. ¿Qué nos pueden enseñar esos pueblos? No sé si quedan muchos, si te has encontrado muchos todavía por ahí últimamente. Sí. ¿Y qué lección nos pueden dar a esta sociedad civilizada, avanzada, que lo sabe todo, en la que vivimos? Claro que quedan las poblaciones indígenas. Como les digo yo, son los pueblos primitivos del mundo moderno. O son los pueblos primitivos modernos. Son gente que viven en esta época, pero tienen todavía... Entonces, que yo creo que la sencillez y la vida pausada que tienen y en ese sentido yo he aprendido mucho. He aprendido, por ejemplo, cuando estábamos naufragando, los pascuenses decían, bueno, pues se pusieron a hacer una canción porque nos íbamos a morir. Estaban haciendo la canción de nos íbamos a morir. Luego otra vez cuando vino tiburones, decía, no te preocupes que son nuestros hermanos, mira, tienen un contacto, quiero decir con esto, tienen un contacto con la naturaleza extraordinario, a pesar de ser primitivos modernos, como les llamo cariñosamente, pero es verdad, viven en un siglo XXI y se adaptan a un mundo moderno que es agresivo también hacia ellos, pero, por ejemplo, en el Sáhara, con las tribus del Sáhara que convivo, el otro día estaba con el presidente de la región de Dakhla, que es un señor moderno, pero también es jefe de tribu, y de pronto me dice, bueno, perdóname, terminamos la reunión, que me voy 3 horas hacia el interior del Sáhara, me quedo allí con mis camellos, con mi jaima, durante una semana. Sus vacaciones, en vez de irse a otra, se iba allí a vivir la naturaleza y la aventura de... Y como dicen algunos de ellos, vosotros tenéis el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo, ¿no? O algo así parece. Sí, exactamente. Sí, y además no puedes luchar contra eso, porque es otro tiempo, y además no hay manera de hacerles entender lo contrario. Tienen el tiempo con ellos y o te adaptas o te estrellas, porque... Vosotros tenéis las horas, nosotros tenemos el tiempo, creo que era la frase. Hablamos de magia casi para terminar. ¿Te has encontrado mucha magia por ahí, muchos hechos portentosos? Bueno, he visto cosas curiosas. Volvamos a Isla de Pascua, he visto cosas... En Isla de Pascua hay una cosa que llaman el mana, y luego también había un tema muy interesante que era la telepatía o la manera de adelantarse. En Polinesia, quizás, hay un libro muy interesante que habla del mana, y decía que inmediatamente después del contacto, obviamente,
pues jefes polinesios te decían, va a venir, pasado mañana llega el barco, y pasado mañana llegaba el barco. ¿Cómo lo sabían? ¿Telepáticamente? Por instinto. Es que es muy complicado el saber cómo, porque por eso está la duda, pero lo sabían. Y en Isla de Pascua yo he vivido, sin ir a esoterismo ni nada, he vivido situaciones muy curiosas de por ejemplo, Ana Lola, que era esta madre polinésica adoptiva que tenía, un día me dice, estoy esperando que llegue mi hijo, ella llamaba hijo a los primos, sobrinos, que venga mi hijo de Tahití. Y estábamos en el campamento y de pronto oímos un grito, ¡oh, llorar, nada! Y me dicen, ¿no lo ves? Ahí está. Y yo digo, no puede ser. Salgo y era el hijo de Ana Lola. Pero te voy a contar una anécdota bonita de esas cosas que te gustan escuchar. Un día ese mismo hijo, que estaba muy loco en el sentido ¿bueno de la palabra? Exactamente, sí. Bueno. Su madre quiso morir como los antiguos pascuenses, que era escondiéndose en una cueva familiar. Se escondió y desapareció. Se escondió y murió. Fue a buscar con su vejez, como los antiguos Tupuna, los ancestros, morir allí. Lo buscó toda la isla. Pero cuando te digo toda la isla, era toda la isla buscando a esa señora. Y entonces paso por la calle principal y me encuentro con Teray, con el hijo de esta señora. Y le veo sentado con una cerveza, bebiendo. Le digo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Estoy bien. Y le digo, oye, pero lo siento mucho que no aparece tu madre, ¿no le buscas? Y dice, ¿por qué la voy a buscar si mi madre no quiere que la encontremos? Hay que respetar a mi madre. Esa es la filosofía que te digo que es curiosa. Y yo digo, hombre, pero a lo mejor está... Y me dice, no, hay que respetar a mi madre. Bueno, al cabo de un mes le volví a encontrar en el mismo sitio. Estaba brindando. Esto te va a gustar, ya verás, porque es lo que me has dicho de lo del reloj. Sí. Y le digo, oye, lo siento mucho. Y me dice, ¿por qué lo sientes? Y digo, pues porque tu madre ha muerto. Y me dice, no, pero ha muerto como ella quería. Y le digo, ajá, ¿y qué hace? Le digo, estoy brindando, ser feliz. Y le digo, ¿y eso? Me dice, porque por la herencia que me ha dejado mi madre. Le digo, no me digas, te ha dejado una herencia, qué bueno, qué bien. En la isla hay un problema de tierras, ¿no? Sí. Y me dice, mira, a mis hermanos le ha dejado tal tierra, a la otra le ha dejado tierra, y a mí no me ha dejado nada. Yo digo, pues bueno, caray. Y entonces, ¿por qué estás...? Dice, porque me ha dejado una herencia, escrito. ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho que me deja la herencia de la felicidad. Y estoy gastando la herencia, soy feliz. Qué bonito. Increíble. Qué bonito. Antes de que te vayas, en esos momentos de navegación de por ahí, ¿nunca has visto ninguna luz extraña, ovnis, objetos volantes extraños? Sinceramente no. Vale. Sinceramente no. He visto luces submarinas que es maravilloso por el problema no por el problema, sino por el rozamiento del plancton y todo, y de pronto tiburones, ballenas, muy bonito. Y el barco que llevaba detrás como si fuera un cohete navegando. Pero no he visto nada de eso. ¿Crees en la vida después de la vida? Yo sí. Creo en yo soy católico y creo en Vale. ¿Y qué has aprendido de todos esos viajes, de todas esas aventuras? Y en un momentito me cuentas qué estás haciendo ahora. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál sería el resumen, si pudiera haber alguno? Pues que, perdóname lo que digo, pero que volvería y seguiría haciendo lo mismo. Es muy bonito el planeta, es muy bonito. Sea cual sea el viaje que alguien que pretenda hacer, no hace falta inventarse grandes expediciones. Al final, cuando estamos por ahí viajando, todos somos lo mismo y todos tenemos sensaciones más cortas o más largas, pero yo invitaría a todo el mundo a salir a conocer mundo, y aunque una premisa del explorador, aunque no entiendas, acepta. Eso es lo que yo he aprendido. ¿En qué estás metido ahora? ¿Estás trabajando con el... He visto algunas series tuyas, como pildoritas. Ah, sí, muy qué chulas. Bien. Me hace ilusión que las veas. Las he visto aquí en nuestra casa, en Televisión Española. Sí. ¿Y qué estás haciendo ahora? Bueno, yo soy embajador de buena voluntad de la UNESCO y quise hacer esas píldoras que son documentales de 1 a 2 minutos, adaptándome al nuevo mundo, moderno y rápido, y
contando el patrimonio de la humanidad, que es tan intenso que es difícil. Entonces yo contaba esas historias cortas. Ahora, como digo yo en broma, por fin, por primera vez voy con los buenos. Así que estoy celebrando el 5º centenario con España y defendiendo la figura, dando crédito y honor a la figura un poco... Espera, déjame que te pregunte, ¿España eran los buenos? Vamos a dejarlo ahí. Sí, por supuesto. Yo soy muy defensor de España y de los indígenas, de ambos. Vale, sí. Perfecto. Te voy a decir una cosa, yo defiendo a ultranza a España porque es naif hablar como se habla de la leyenda negra de España. Yo he visto en 1992 los franceses poner una bomba en Mururoa y yo andaba con los indígenas, con los polinesios. He visto en Nueva Caledonia zurrar a los canacas porque querían la independencia. Todos hemos visto en las Islas Malvinas cómo reaccionaron los ingleses. Entonces, en el siglo XX, XXI, todavía pasan... El ser humano es guerrero y es absurdo darles esa leyenda negra a los españoles que hicieron una maravilla por América. Yo pienso que fue porque yo he vivido en América y lo veo. Y han hecho una maravilla. Yo le llamo, al descubrimiento de América, le llamo la más romántica de las conquistas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se enamoraron. Y se casaron con princesas incas, se casaron con indígenas simples, dieron nombres a sus hijos, hicieron universidades indígenas, las universidades de Indias. Y hay una cosa muy importante, los derechos humanos, la primera declaración de derechos humanos la hacen los españoles en América, porque pusieron en duda la moral de la conquista. Entonces yo lo defiendo. Hay mucha gente que nos escucha en Latinoamérica que quizá tuviera algo que contar acerca de esto. ¿Te parece que lo aparecemos para otro programa para ensalzar la figura de algunos españoles que si fueran... Juan Sebastián Elcano. Por ejemplo, que si fueran americanos, tendrían ya 1000 películas en 1000 historias. Exactamente. Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo. Fue una expedición de una heroicidad, porque hace 500 años dar la vuelta al mundo en un barco como el que tenía es una heroicidad y además una prueba deportiva, si lo queremos quitar de la cosa conquista. Y en segundo lugar, quiero defender también otra cosa. 2 siglos antes, 200 años antes de que el capitán Cook navegara por el Pacífico, ni siquiera hubieran nacido los españoles, ya conocían todo el Pacífico. Casi nada. Kitin, ha sido un placer estar contigo. Espero que hayas disfrutado el programa. Mucho. Espero que vives en Marruecos, pero cuando vuelvas a España, a Madrid, me encantaría tenerte. Forma de contacto contigo. KitinMV @hotmail.com. Vale, tu próxima aventura es apoyar a ese personaje español que dio la vuelta al mundo. Estoy con el Explorers Club de Nueva York, que han reconocido la corona de España en la historia de la exploración por los 500 años que han hecho posible el descubrimiento del mundo. Y estoy defendiendo, como dijo Heyerdahl, estoy copiando a Heyerdahl, estoy dando crédito y honor a la gran gesta española que hizo Juan Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo. Qué bien, en eso nos apuntamos. Hicieron un montón de cosas. Maravillosas. Y luego pues pero es que el ser humano es guerrero y eso no se puede hacer una caricatura tan simplista. Por ejemplo, ¿cómo se descubre las Islas Marquesas y las Islas Salomón y casi Isla de Pascua? Porque los españoles creyeron en los amautas incas que le hablaban que había una isla que se llamaba Ahuachumbi, Ninachumbi, a 600 leguas al sur. Y Álvaro de Mendaña, creyendo profundamente en esas leyendas o tradiciones incas, siguió la estela de Tupa Inca Yupanqui, que navegó en una flotilla de balsas. Todo eso habla muy bien de los españoles. Y luego, oye, claro que ha habido choques, pero es que entre los incas, mochicas, también había choques. Es que hay choques siempre. Un placer, Kitin, que hayas estado con nosotros, conocerte y estar aquí contigo. Muchas gracias. Espero volver a verte. Muchas gracias. Gracias. Paramos este viaje para dar paso a las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras ella regresamos. Un maestro del misterio nos espera para llevarnos de viaje por algunas fiestas de nuestro país. Redes sociales abiertas, eBlanco Radio en Face, Twitter e Instagram, espacio en blanco @rtv.es, nuestro email por si queréis conectar con nosotros. Nos
vayáis que volvemos enseguida. Hay mucho espacio en blanco, muchos misterios todavía para disfrutar y compartir en estos programas especiales de verano. Enseguida regresamos. Volvemos, pasan algunos minutos de las 3 y después de los servicios informativos seguimos. Solo estamos deseando que estéis disfrutando de nuestra compañía. Redes sociales abiertas y los saludos para todos los que seguís ahí. Y redes sociales, sabéis, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y para nuestro segundo tiempo hemos seleccionado a un maestro del misterio. Será interesante el viaje que vamos a comenzar con él. Ya veréis, si queréis seguirlo, cómo vamos a aprender mucho. Tradicionalmente, la Edad Media ha sido considerada un periodo de estancamiento del saber, sombrío y cruel. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La Edad Media fue un periodo prolífico en inventos y descubrimientos. A la Edad Media pertenecen increíbles avances tecnológicos como las lámparas perpetuas, los espejos mágicos y originales aparatos voladores, además de los diabólicos autómatas que fueron ocultados a los ojos del gran público. Entre los más audaces avances de esta época desconocida está la pólvora, la imprenta o el papel. Se desarrolló la energía hidráulica, se crearon los relojes mecánicos, la taladradora, las gafas, la bicicleta, el parchís o el botón, que permitió que la vestimenta se ajustara al cuerpo. La superstición hizo desaparecer las cabezas parlantes y autómatas, unas máquinas que funcionaban por palancas o movimientos ascendentes de aire y agua caliente. Se cuenta que hombres de ciencia como San Alberto Magno o Roger Bacon las usaron para consultarles problemas o como servicio doméstico. Asimismo, en la Edad Media se escribieron miles de libros que abrieron el camino a otras épocas de mayor esplendor. Los libros que alumbraban una cultura vasta y rica y desconocida por la mayoría de las personas. Esta noche queremos descubriros alguno de estos avances, daros a conocer lugares mágicos y hablaros de fiestas sagradas con la ayuda de nuestro invitado. Y nos queda saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. ¿Cómo está usted? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado que estés con nosotros. ¿Leonés de dónde? ¿León? De Valderas, un pueblo del sur de León. Del sur de León. Sí. Bueno, decir que Jesús Callejo es licenciado en Derecho, que colabora en revistas como Iberia Vieja, Más Allá, Enigmas, Año Cero, que ha escrito un montón de libros, compañero de programas de radio y viejo compañero también del Espacio en Blanco. ¿Qué lleva? Siempre hago la misma pregunta. Un licenciado en Derecho, que estabas tan tranquilito tú con tus cosas, a meterte en esto. ¿Por qué? Bueno, no te creas, hay muchos licenciados de Derecho que cada vez les gustan más el misterio, ¿no? También tenemos un amigo común que es Carlos Canales, que también es de la misma rama, de la misma profesión. Yo creo que la licenciatura en Derecho, por lo menos a mí, me ha servido un poco de equilibrio, ¿no? Por una parte tenía ese pie anclado en el suelo, que era mi formación jurídica, y por otra parte mi fantasía, mis sueños, pues que son todos estos temas que tanto nos gustan a los locos maravillosos. Afortunadamente. Y es cierto que la historia nos ha cambiado. Nos han contado muchas cosas de la historia que no son ciertas. Sí, lo que nos queda, porque yo creo que uno de los grandes misterios de la historia es que no lo sabemos todo. Y no lo sabemos todo por distintas razones. Primero porque gran parte del saber que estaba acumulado en pergaminos, en manuscritos, en libros, ha desaparecido, y ha desaparecido deliberadamente. Es decir, la Biblioteca de Alejandría, cuando se quema, y no se quema una vez, sino más de media docena de veces. ¿Media docena de veces? Sí. La primera es Julio César en el año 47 a.C. y después la última, lo poco que queda, ya es en la época musulmana. Entonces se hace de forma deliberada, pero no solo es la Biblioteca de Alejandría, que albergaba hasta 900.000 volúmenes, es la Biblioteca de Constantinopla, es la Biblioteca de Córdoba, es decir, tantas y tantas que tenían el conocimiento que hasta ese momento se atesoraba en la humanidad, ¿no? De los pocos que sabían escribir y de los textos que se iban copiando y reproduciendo. Entonces, si ahora prácticamente no sabemos nada de los orígenes de Egipto o de Babilonia, o del origen de tantas y tantas cosas, incluso de aparatos tecnológicos, es porque esos aparatos, esos objetos, esos autómatas, como se decía en la presentación, han desaparecido. Es como si hubiera una especie de sociedad secreta negra
que no ha querido que se evolucionara al ritmo lógico de evolución por los grandes genios que hemos tenido anteriormente. Y de hecho, cuando nos metemos ya en la Edad Media, que es una edad prodigiosa, no tan oscurantistas como nos han querido decir, es una Edad Media donde se ponen muchísimas zancadillas al conocimiento, a la tecnología. ¿Por qué? Porque hay un factor fundamental y primordial, que es la religión. Y sobre todo la parte perversa de muchas religiones, que es la superstición. Y eso es lo que hace que se estanque de una vez por todas un conocimiento que se había relanzado en todo el mundo grecolatino. Aún así, a pesar de todas esos incendios en las bibliotecas, también se nos ha contado la historia de una manera muy partidista, ¿no? Por ejemplo, el caso de que Colón llegó a América el primero. Eso no es cierto, ¿no? Hay datos... No, Colón fue el último que llegó. Suena chiste, suena casi como a titular periodístico, pero la realidad es esa. Colón no fue el primero. Sí fue el primero a nivel oficial, es decir, fue el que lo descubre y regresa para contarlo. Entonces, ese es el gran mérito que tiene Colón. Pero se sabe que anteriormente a él estuvieron los vikingos en la parte norte de Norteamérica, todo lo que es Terranova, la península del Labrador, fueron los vikingos los que lo descubrieron. Leif Erikson, por ejemplo, el hijo de Erik el Rojo, se sabe, está acreditado que alrededor del año 1000 horadó con su huella todos esos territorios que luego se llamaron Vinlandia. Se sabe que estuvieron los irlandeses también antes, se sabe que estuvieron los escoceses. Ahí está el príncipe Sancler, ahí estuvo la expedición de Zeno, ahí está una serie de mapas, incluso de vestigios en la capilla de Roslin, donde aparecen mazorcas de maíz, cuando se sabe que es un producto típicamente americano. Bueno, pues eso fue también antes. ¿Quién llevó esas mazorcas allí, verdad? Claro, exactamente. Y hubo otros cuantos, incluso los templarios. Hasta, si me apuras, los mandingas en África también llegaron allí en el siglo XIV con su príncipe Abukar II, que era, bueno, pues el que tenía una flota, era también un soñador y sabía que allende de los mares tenía que haber otro tipo de tierras. Y se sabe que organizó una expedición y que llegaron. Lo que pasa es que no regresaron. Ese es el problema. Entonces, vestigios en América de muchos pueblos, muchas culturas que llegaron anteriormente a Colón, incluso los portugueses también estuvieron antes, eso no hay ya casi ninguna duda. Pero Colón tuvo el gran mérito de que vino, lo contó y atesoró pues toda la fortuna que él ya sabía perfectamente que iba a conseguir gracias a las capitulaciones de Santa Fe, porque él sabía perfectamente dónde iba. Tenía los medios, los mecanismos y los mapas para saber dónde iba. ¿Y los chinos también llegaron? Un grupo de eunucos eran los chinos. No, eunuco era el jefe. Zheng He, el jefe de la expedición, era un personaje de estos fascinantes. De hecho, le llaman el Colón chino, por los conocimientos que tenía. Él no era chino realmente, era un esclavo de origen, le convierten en eunuco, pero rápidamente el emperador chino se da cuenta de la valía que tiene este personaje, ¿no? De lo que sabe de barcos, de lo que sabe de mar, de lo que sabe de todo. Y entonces le convierte al final, con el tiempo se hace almirante de la gran flota china, y él es el que hace unas grandes travesías donde parte ha sido camuflado con el tiempo. Hace poco salió un libro de Gavin Menzies que precisamente trata esta gran odisea. Se titula 1421, el año que China descubre el mundo. Bueno, pues 1421 sería ese año específico en el que la gran flota de Zheng He llegaría a las costas de América. Pero es que no solo llega a las costas de América, también llega a Australia, antes que, por supuesto, muchísimo antes, 3 siglos y medio antes que James Cook, y descubre las Islas Malvinas muchísimo antes que fueran descubiertas, y da la vuelta al mundo antes de que Magallanes diera la vuelta al mundo, y Elcano. Es decir, que hace una cantidad de cosas que luego se van perdiendo. ¿Por qué? Porque cuando regresa Zheng He otra vez a China, el emperador que había auspiciado estas expediciones había muerto, y el heredero no le interesaba para nada todo esto. Y a partir de ahí es cuando, bueno, pues se oculta un poco todo este tipo de mensajes, todo este tipo de información, pero sí quedan como mapas camuflados, ocultos, que se va reproduciendo. Bueno, pues según Gavin Menzies, la teoría que él tiene es que uno de esos mapas son los que llevó Colón precisamente para descubrir América, porque ya sabía que por lo menos los chinos habían estado allí en 1421. Esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco. Estas son algunas de las cosas que esta noche queremos averiguar. Nos vamos hasta la Edad Media, hasta esa edad oscura, eso nos han contado, para descubrir que seguramente había muchas más cosas. Lo hacemos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Son muchas las cosas ocultas que encierra la Edad Media. Mientras Europa vivía un tiempo de oscuridad, en ciudades como Bagdad, situada a orillas del río Tigris, en pleno siglo IX se dedicaban a traducir gran parte de las obras científicas conocidas en el mundo. En el siglo XII,
Estos conocimientos comenzaron a transmitirse a Europa a través de España, Sicilia y Bizancio. Así es como llegaron a nuestro mundo inventos hasta entonces desconocidos, de los que muchos europeos de la época se apropiaron sin contemplaciones. Veamos algunos. Por lo que vemos, la Edad Media no era tan oscura como nos han contado, ni, ¿verdad? Había un montón de cosas que de repente que parece que se han cortado esa cadena de evolución. Se cortó porque, claro, el conocimiento estaba reducido prácticamente a los monasterios, que son los que sabían escribir, los que sabían leer. El pueblo llano pues no tenía conocimiento ni acceso a este tipo de inventos y desarrollos, a pesar de que muchos luego tuvieron una aplicación práctica, por supuesto en la agricultura, en las distintas producciones que había en aquella época, pero muchos eran inventos que pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Que luego han sido redescubiertos de alguna manera, y sobre todo cuando llega Marco Polo nos damos cuenta de que cosas que ya se habían inventado aquí, como la pólvora, por ejemplo, que se le atribuye a un monje benedictino alemán, pues ya los chinos también habían descubierto la pólvora, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es como si se volviera un poco a redescubrir que realmente en Europa, que nos mirábamos al ombligo porque no conocíamos otro tipo de culturas, pensábamos que eran los pioneros en muchas de este tipo de artilugios, de inventos, de descubrimientos. Entonces, en el momento que poco a poco nos fuimos expandiendo al mundo, ¿no? Y me refiero a Europa como tal, ahí nos dimos cuenta de que otro tipo de culturas también estaban aportando muchísimo de su conocimiento, de su avance, entre ellos los árabes, que no hay que olvidar, que estaban un poco como una cultura permeable en distintos lugares del mundo, y ellos fueron transmitiendo de un sitio a otro pues determinados conocimientos que se iban produciendo en distintas latitudes. Había 6 culturas importantes en ese tiempo y sí, no eran muy conocidas entonces, ¿no? Sí, bueno, estaba la cultura principal, la nuestra, un poco por decirlo así, que era la cultura del occidente latino. Luego estaba la otra, la del Oriente griego, en fin, la que se empezó a denominar la cultura bizantina. Ya sabes que en el momento que se extiende el Imperio Romano, se queda el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente se queda como cultura bizantina, que también con mucho desarrollo, con Constantinopla como centro principal a todos los niveles. Te comenté antes lo de la biblioteca, como también fue devastada, entre otras por la Cuarta Cruzada, ¿no? Que arrasó todo el conocimiento acumulado hasta ese momento en Constantinopla. Esas eran las dos culturas un poco principales que más conocíamos. Luego estaba la árabe, lo que te decía que era una cultura permeable que participaba un poco de todas y que los grandes descubrimientos astronómicos pues se debían a los árabes. También estaba en Oriente China y la India. De ellos se sabía muy poco, solo a raíz de esos exploradores y viajeros que iban transmitiendo noticias casi a cuentagotas. Sobre todo pues Marco Polo fue uno de los principales, ¿no? Los que nos cuenta las bellezas, las maravillas de China, pero eran dos culturas muy desarrolladas que todavía no se sabía, ¿no? En la Edad Media, que tenían tanta importancia. Y por último estaba algo que no era conocido hasta que Colón precisamente llega a América, que era la cultura maya. De todas las culturas precolombinas, la maya era prodigiosa porque cuando se empieza a descubrir lo que ellos sabían, no solo sus conocimientos astronómicos, ese conocimiento de la bóveda celeste, que sabían a la perfección, sus conocimientos matemáticos, ellos empezaron a manejar el cero muchísimo antes que en Europa, ellos tenían un calendario muchísimo más preciso que incluso el que tenemos ahora mismo. Es decir, todo eso evidenciaba que la cultura maya no era una cultura primitiva, por muy precolombina que fuera, era una cultura que podía estar perfectamente a la altura de las mejores culturas de ese momento, y estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV. ¿Y cómo era la Edad Media? La idea que se nos ha transmitido, al menos la que llega a través de lo que hemos estudiado en la historia, era una época gris, oscura más que gris, la gente viviendo pobremente, los que controlaban era la iglesia y los nobles, y los demás no tenían acceso ni siquiera a saber leer ni escribir. Claro, era una época que es cierto que ocurrieron muchas cosas. Hubo luminarias que de alguna forma dieron luz a esta edad oscura, ¿no? Grandes genios que se anticiparon a Leonardo da Vinci. Y entonces eso es lo que ha rescatado un poco pues todo ese conocimiento que por desgracia se fue perdiendo en muchos monasterios porque son los que sabían leer y escribir. Pero claro, la Edad Media, cuando a alguien le preguntas qué es la Edad Media, lo asocia primero a un periodo muy largo, fueron casi 1000 años, eso es una edad amplísima donde ocurrieron muchas cosas. Pero claro, fue una etapa donde ocurrieron 8 terribles cruzadas, la época de las cruzadas. ¿Terribles, dices? Sí, terribles, porque todas esas cruzadas lo que hacían era que retrasaba otra vez la cultura, es decir, con el acicate de que iban a rescatar
la Tierra Santa, tanto unos como otros, lo que se producían era barbarie, muertes. Fíjate, una de las cruzadas que no está dentro de estas 8 oficiales, que es la Cruzada de los Niños de 1212, fue una salvajada, ¿no? Unos niños que quieren salvar el mundo, que quieren ir a Tierra Santa, que se embarcan en Marsella y al final acaban siendo esclavizados por los árabes del norte de África. Es decir, murieron niños y niñas a mansalva, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas ocurrieron a lo largo de la Edad Media. También ocurrió, bueno, pues guerras de toda índole. La más conocida posiblemente la Guerra de los 100 Años, la que mantuvieron entre Francia e Inglaterra. Eso también asoló estas dos naciones e hizo que la Edad Media también pues quedara estancada en ese progreso científico, por no hablar de las pestes bubónicas. Hubo unas cuantas que prácticamente una de ellas arrasó 1/3 de la población europea. Todo eso lo vas juntando, una serie de elementos, incluso una glaciación, que hay mucha gente que no sabe. O también, ahora se habla mucho del cambio climático, también un cambio climático en la Edad Media, una glaciación donde las temperaturas bajaron tanto que congelaron no solo a las personas, sino las ideas de esas personas. Y eso también yo creo que impidió que el conocimiento avanzara como tenía que avanzar. Es decir, que si juntamos todo eso en el aspecto negativo, en el aspecto peyorativo, es cierto que fue una edad oscura. Pero luego hubo una serie de personas, y algunos posiblemente saldrán a relucir en esta entrevista, que son los que dieron lustre, son los que dieron pompa, son los que dieron luz pues a esa edad oscura. Y uno de ellos, el Papa Mago, el Papa del año 1000. Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Aquí estamos en Radio Nacional de España, en este Espacio en Blanco de hoy con Jesús Callejo. ¿Qué inventos podíamos resaltar de esa época? Ha habido muchos, hemos dado una pequeña noción, la imprenta, las gafas, la taladradora. Hay muchísimos. Francis Bacon, que era un filósofo portentoso, ¿no?, del siglo XVII, él comentaba que hubo 3 inventos que cambiaron la humanidad. Para él, ¿no? Y además tenía razón. Uno de ellos era la imprenta, el otro la pólvora y el otro la brújula. Y fíjate que son 3 inventos que se desarrollan a lo largo de la Edad Media. ¿Por qué él destacaba estos? Porque evidentemente la brújula magnética sirvió para las navegaciones marítimas. Por entonces la navegación marítima era fundamental para la transmisión del comercio. Aquel país que no tenía barcos y que no conocía la brújula o el astrolabio, por cierto, un invento árabe, pues muy difícilmente se podía mantener, ¿no?, dentro de la gran competencia que había en aquella época. Entonces la brújula fue fundamental, y sobre todo cuando se descubre. Ya digo que se descubre en Europa, pero se supo después que los chinos ya lo sabían hace tiempo y conocían perfectamente la piedra magnetita que se movía siempre en esa dirección del polo magnético, del polo norte. La imprenta, evidentemente la imprenta, gracias a la imprenta, para unos lo consideraban como una maldición, porque a partir de ahí es cuando se empiezan a reproducir obras que deberían ser sagradas o que solo tenían que estar destinadas para determinados ojos, que eran los ojos de los sabios, los ojos de los científicos. Bueno, pues la imprenta lo que hace es popularizar la cultura, que llegara a otra serie de personas y que se pudiera reproducir de una forma sistemática pues aquello que antes solo había que hacerlo de forma amanuense, haciendo copias y copias y copias, que es lo que se hacía por otra parte en la Biblioteca de Alejandría. Cada persona que iba allí, cada viajero que iba a la Biblioteca de Alejandría tenía la obligación de dejar su libro original, y los copistas, los escribas, le hacían otra copia, ¿sí?, que es la que le entregaban, pero el original tenía que quedar siempre en los anaqueles de la Biblioteca de Alejandría. Esa era la condición previa si tú querías entrar en esa ciudad tan cosmopolita. Por cierto, Miguel, una palabra que procede de Alejandría, la palabra cosmopolita. Y la otra, como no, la pólvora. La pólvora, estamos hablando de una época belicosa, una época militar. Aquel que tenía la pólvora, aquel que tenía los medios ofensivos y defensivos más apropiados, conseguía más territorio y, por lo tanto, tenía más posibilidades de sobrevivir a cualquier conflicto bélico. Entonces la pólvora fue fundamental. Y, sin embargo, los chinos ya la utilizaban para sus juegos pirotécnicos en el siglo X. Es decir, que aquí nos encontramos con 3 inventos que revolucionan la humanidad desde el punto de vista europeo, pero que eran 3 inventos que ya revolucionaron Oriente y sobre todo el Imperio chino, porque lo conocían anteriormente que nosotros tuviéramos constancia de ello. Hubo más cosas que se inventaron en esa época, como fueron, a mí me llama mucho la atención, los cheques. Sí. Eso fue algo que era chino, un invento árabe. Sí, bueno, esa forma de mover el dinero. Sí, un poco el cheque, no sería mejor la palabra adecuada, porque fíjate que el cheque es más un invento templario. Es decir, cuando ellos, sabes que los templarios, en las encomiendas que tenían, precisamente surge la orden templaria,
como medio defensivo para que los peregrinos cuando fueran a Tierra Santa pues no sufrieran percances. Entonces el llevar dinero con tanto y sonante pues era como pedir a gritos que te atracaran y te mataran, ¿no? Entonces una forma era que llevaras un papelito que podías, con unas claves secretas, que era canjeable en otra encomienda templaria, y luego pues si tú acreditabas evidentemente que eras el portador de ese papelito y que habías depositado el dinero en una encomienda, imagínate, templaria, pues en Siria, si tú estabas en Siria, te podían reembolsar ese dinero. O sea, espera, tú llegabas eso a Siria, o ¿Sí? pues salías de España, en Ponferrada, dejabas todo tu dinero en esa encomienda templaria, te daban un papelito y llegabas... Un papelito con unas claves secretas que solo tú conocías, claro, porque si no el papelito te lo robaban y estamos en las mismas, ¿no? Yeah. Y luego tú eso en otra encomienda, si tú necesitabas ese dinero, pues entonces lo canjeabas por esa cantidad. Entonces eso es lo más parecido a lo que se puede llamar el cheque. Claro, que es medieval, evidentemente, porque la orden templaria pues tuvo su desarrollo en la Edad Media. Así que sería, sin embargo, lo otro sería el papel moneda. Es decir, lo que se utilizaba mucho en aquella época era la moneda contante y sonante, pero el papel moneda es un invento chino, es un invento, por lo menos así lo transmite Marco Polo cuando va al imperio del Gran Khan, del Kublai Khan, y entonces se cerciora de que, además de las moneditas de plata o de bronce o de hierro que circulaban de un sitio para otro, había ese papel moneda. Entonces Kublai Khan se había enterado de que se podía comprar prácticamente todo haciendo con la imprenta, que ya conocían de tipos móviles, no solo de los tipos fijos, sino que los tipos móviles ya los conocían también los chinos. Entonces empezaron a sacar muchos papeles y entonces eso le sorprendía. Y le sorprendió muchísimo a Marco Polo porque nunca había visto que ese papel moneda funcionara de tal manera que se podía comprar con él lo que se quisiera, porque tenía el sello real, el sello imperial. Y de hecho lo llamaban el papel del viento, porque de que se volaba con mucha facilidad con el viento. Así que aquel que perdía el papel moneda, pues se llevaba un considerable disgusto, igual que pasa ahora si alguien pierde un billete de 500 euros. Pues una cosa parecida. Así que son dos elementos medievales también, pero con una finalidad muy parecida, que era no llevar siempre dinero, que pesaba en los jubones, y llevar ahí ese dinero pues era muy peligroso también. Entonces ese papel moneda fue un invento chino que luego, a través de Venecia, pasa al resto de Europa y se dieron cuenta la gran utilidad de poder llevar una gran cantidad de dinero con un papel. Claro, ahí empiezan a surgir también la bolsa, los primeros bancos y otro tipo de circunstancias que ya nos meteríamos de lleno en el Renacimiento. Y también se inventan los relojes en esa época. Sí, los relojes, lo que pasa es que hay distintos tipos de relojes. Cuando se habla de reloj, tendríamos que hablar si hay un reloj de pesas o es un reloj de cuerda. Es decir, que no todos tienen el mismo origen, a pesar de que todos serían medievales. Es decir, cuando estamos hablando de la época medieval es que estamos hablando de 1000 años, estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV, o sea que manda narices. Entonces, el reloj ha sufrido distinta evolución, igual que ha pasado con la brújula, desde la brújula más primitiva, más rústica, que era colocar, pues eso, en el agua una piedrecita de magnetita y a ver un poco dónde indicaba, hasta las más sofisticadas con un armazón de madera, que son las que se llevaban precisamente en los barcos o en los juncos chinos. Bueno, pues con el reloj pasaba lo mismo. ¿A quién se le puede atribuir el invento? No se sabe. Se sabe, por ejemplo, que el reloj de pesas, uno de los que más lo difundió fue Alfonso X el Sabio, nuestro rey castellano. Entonces, pero no fue él el que lo inventó. Él ya había tomado el modelo de otros cuantos anteriores, pero estamos hablando de un siglo anterior. O sea, que es un invento curiosísimo que sobre todo surge cuando se empiezan a conocer muy bien los engranajes, cuando se empiezan a conocer muy bien los muelles de precisión. Pero claro, eso en parte ya lo sabían en Grecia. Cuando se hacen autómatas, muchos de esos autómatas se están moviendo precisamente por este tipo de engranajes. La máquina antiquitera, Miguel, que tú conoces muy bien, ese opar, ese objeto fuera de tiempo, que por cierto se puede ver en el Museo Arqueológico de Atenas, pues es una máquina supuestamente del siglo I antes de Cristo como mínimo, y sin embargo los diferenciales, los engranajes, los muelles que tiene como reloj astronómico que es, y se ha demostrado que es un reloj astronómico, está evidenciando que había unos conocimientos superiores. Posiblemente el reloj fuera de aquella época, no lo sabemos, no ha llegado ninguno a nosotros, solo ha llegado reloj astronómico, pues no reloj de horas. Lo que serían los relojes nuestros, tanto el de cuerda como el reloj de pesas, serían inventos medievales y sobre todo potenciados por Alfonso X el Sabio, que además potenció el ajedrez. ¿Quién proporcionó a Colón los mapas que utilizó para ir hasta América? ¿Y por qué dijo que quería ir a las Indias? Bueno, a las Indias iba, realmente, pero no era a las Indias orientales, sino a las Indias occidentales. Ese es el problema. Bueno, ya sabes que está la teoría oficial. La teoría oficial es que él pensaba que iba a las Indias, que era buscar una ruta marítima comercial mucho más corta, y pensaba que cruzando el mar Tenebroso, el mar Atlántico, pues podía llegar ahí, ¿no? Pero él siempre pensando que llegaba a la India como tal, no a una tierra nueva. Esa es la versión oficial. Últimamente está en desuso, en fin, habría que descartarla, porque él sabía perfectamente dónde iba. Sabía
lo que iba a durar ese viaje, por eso evitó el amotinamiento, porque también falseaba el diario de a bordo, llevaba 2 diarios de a bordo. Sabía perfectamente dónde iba porque tenía información privilegiada. La información privilegiada le venía por distintas vías. Una por el mal llamado piloto anónimo, porque el piloto anónimo se sabe que era Sánchez de Huelva, Alonso Sánchez de Huelva, y por lo tanto de anónimo no tiene nada cuando ya sabemos su nombre, ¿no? Que además le encuentra en la isla de La Gomera. Él había estado, parece, como náufrago en las tierras americanas en el año 1485, le da una información y gracias a eso pues va reconstruyendo un poco su hoja de ruta que luego hará unos cuantos años más tarde. El mapa del Piri Reis es esencial porque ahí nos da una información donde uno de los marineros de Cristóbal Colón dice que llevaba un mapa que también usó su jefe, Colón. Y ese mapa es el que luego le capturan los otomanos y luego sirve para que en el año 1513 Piri Reis elabore ese mapa tan prodigioso y tan portentoso, ¿no? Bueno, pues según las anotaciones que aparecen en el margen, Colón llevaba un mapa que le permitía saber dónde iba, la ruta que iba a seguir. Pero es que Colón, si es verdad lo que dice en el mapa del Piri Reis, y aquí es uno de los enigmas históricos por antonomasia, dice que ya había estado, es decir, Colón, Cristóforo Colombo, como le ponen en el mapa del Piri Reis, ya había estado en el 890 de la Égira, que correspondería más o menos al 1486 de nuestro calendario gregoriano. Es decir, que por lo menos estuvo unos 5 años antes en América. Así que, qué curioso, cuando él fue en 1492, sabía perfectamente dónde iba. Sabía perfectamente que iba a descubrir esas tierras y por eso tenía esa obsesión de que le nombraran almirante de la mar Oceana. Tenía la obsesión de que quería quedarse con todas las riquezas que le iba a encontrar y que estaba seguro que iba a encontrar. Así que son determinadas informaciones que le van llegando y sobre todo también por el contacto que tenía con determinados jerarcas portugueses que le suministraron algún tipo de mapa. No lo olvidemos que su suegro fue el gobernador de Porto-Novo y por lo tanto de Porto Santo, y tenía también información privilegiada a ese tipo de mapas que custodiaban como si fuera secreto de Estado por parte del gobierno portugués. Esos mapas, hablando de mapas, no quería entrar yo en el asunto, pero ya sí, lo has nombrado. ¿Quién dibujó esos mapas? Mapas en los que se dan datos increíblemente concretos de las costas de Norteamérica, de zonas de África, incluso de la Antártida, del continente al norte y al sur. ¿Quién podía haber hecho esos mapas? Vamos a ver, como ves el tema es complejo y bueno, yo creo que apasionante. Pero te voy a hacer un resumen muy rápido, ¿no? Para no irnos por otros vericuetos. Partimos de la expedición de Zenge, la expedición china, 1421. Llegaría a América, según los datos y según ha comprobado y ha demostrado Gavin Menzies en este libro que te cité antes. Muy bien, en 1421 llega la flota china a las costas de su país y allí hay un italiano que se llama Nicola da Conti. Nicola da Conti se da cuenta de la hazaña que habían protagonizado Zenge y sus juncos chinos, hasta 107 juncos chinos, estamos hablando de juncos chinos con una eslora casi de 200 metros, o sea, una cosa gigantesca, y se entera de las tierras que han descubierto. Él parece que hace una especie de esbozo de ese mapa en el año 1423, 2 años más tarde. Él luego se va a Italia, se va a Venecia y aparece luego un mapa que no es el de Nicola da Conti, que es el que llaman el mapa de 1428, del que prácticamente se ha perdido toda la pista. Pero ese mapa del mundo de 1428 describe todos los continentes que había en ese momento y los que hay ahora, pero con unos conocimientos geográficos que no se conocían, evidentemente, en aquel momento. Es decir, alguien dibujó un mapa preciso de todo el globo terráqueo en el año 1428. La información más lógica es que la obtuvieran de estas expediciones de las flotas chinas. A partir de ahí se empiezan a configurar otro tipo de mapas donde aparecen reflejadas tierras que no deberían estar ahí, sencillamente porque no habían sido descubiertas. Por ejemplo, el mapa de Fra Mauro, del año 1459. Ahí aparece el Cabo de Buena Esperanza con la forma triangular, cuando todavía no había sido doblado por Bartolomé Díaz, que lo dobla en 1488. Y te recuerdo que este mapa de Fra Mauro es de 1459. ¿De dónde saca esta información? Pues posiblemente de este mapa del mundo de 1428. Y luego, la copia que llevaría Colón sería una copia de este mapa del mundo de 1428, que a su vez estaría tomado de los datos de Nicola da Conti, que a su vez los tomó del mapa de Zenge de esta flota china. Es decir, siguiendo por ahí la pista,
pues te conduciría a que realmente la información que tenía Colón era una información privilegiada. ¿Cómo le llegó? Es lo que no sabemos, cómo le pudo llegar a él. Pero sí sabemos que una de esas copias pasa a un marinero que al final es capturado por los turcos y luego ese mapa que tenía el custodiado es el que le sirve a Piri Reis para en el año 1513 hacer ese mapa del Piri Reis. Quizá la última pregunta antes de pasar a otro tema. Los autómatas, algo que a mí me llama mucho la atención y que eran muy comunes en ciertas épocas de la Edad Media y muy queridos por personajes poderosos de ese tiempo, ¿verdad? Sí, es verdad. Incluso anteriores. Cuando se habla de autómatas, aquí tendremos que hablar incluso de épocas anteriores a la Edad Media. La cosa es que no nos ha llegado ninguno. No nos ha llegado ninguno. En la época griega, por ejemplo, Herón de Alejandría, se sabía perfectamente que él hizo autómatas, incluso hizo puertas que se podrían abrir a distancia. ¿Abrir? Sí, a través de una serie de engranajes muy sofisticados, ¿no? Incluso manejando la fuerza hidráulica, bueno, pues podía abrir puertas, bueno, pues con toda esa pompa y circunstancia, porque todo estaba relacionado con templos y por lo tanto para adentrarse al Santa Santorum. Tú imagínate la cara de papanatas que podían poner los fieles cuando uno de esas puertas gigantescas se abría sin que ninguna mano humana la accionara. Bueno, pues eso es lo que se pretendía, ¿no? Ese efecto. Bueno, pues se sabe que ya había autómatas ahí, pero a lo largo de la Edad Media también hay una serie de personajes, esas luminarias que comentábamos antes, que dieron luz y lustre a la Edad Media. Pues entre las muchas cosas que hicieron, como Roger Bacon, como Silvestre II, como Alberto Magno, todos ellos se les atribuye también la construcción de autómatas. En algunos casos como cabezas parlantes, es el caso de Roger Bacon, cabeza parlante que sería una cabeza con un código binario, que podía contestar sí o no a determinadas cuestiones. Y lo mismo se dice que construyó y que utilizó Silvestre II, el que llegó a ser papa, el papa mago. Pero bueno, que eso sí le generó una serie de disgustos porque se pensaba que, como ocurría en la Edad Media, que todo aquello que no venía de Dios tenía que venir del diablo. Y en fin, un autómata parecía que no era demasiado divino, así que tenía que ser el diablo el que le había insuflado esa especie de ciencia infusa para que construyera un autómata o un androide, porque en algunos casos el autómata era de cuerpo completo, que sería un androide. Bueno, pues de estos casos son curiosísimos. No nos ha llegado ninguno. Por ejemplo, en el caso de Alberto Magno, se dice que el autómata que construyó no llegó porque su discípulo, Santo Tomás de Aquino, le parecía que era demoníaco y entonces, para que la santidad de su maestro no corriera peligro, pues destruyó a martillazos ese androide. En fin, es lo que cuenta la leyenda. Yo no me lo creo porque Santo Tomás de Aquino era bastante inteligente, pero sí que formaba parte un poco de esa superstición que había en aquella época, donde se pensaba que estas cosas tecnológicas podía condenarte, podía condenar tu alma si eso seguía adelante. Y por supuesto estaba mal visto por la Inquisición. Y solo dejo un apunte, que ya si quieres lo comentaremos otro día, pero por lo menos para que los oyentes se queden un poco cavilando a lo largo de esta noche. Bueno, pues hemos hablado de templarios, hemos hablado del Baphomet, hemos hablado de esas cabezas que ellos adoraban. Bueno, pues muchas de esas pistas, o por lo menos así yo lo creo, esos Baphomet sí que tendrían que ver con estas cabezas parlantes que en aquella época ya habían construido una serie de prohombres tan importantes y tan cerebritos como era Roger Bacon o como era Alberto Magno. Bueno, pues si eran capaces de responder sí o no a cuestiones básicas, y eso es lo que se dice que hacían esas cabezas o esos Baphomet de los templarios, ¿hasta qué punto una cosa no podría ser también la otra? Y por eso las cabezas de los templarios, esas que adoraban, esas que decían que las hacían una serie de cultos y que les contestaban a una serie de evidencias del futuro, no podrían ser este tipo de autómatas que ellos custodiaron y guardaron porque sabían que si fueran conocidas por el vulgo y sobre todo por la Iglesia y por la Inquisición, pues les iba a acarrear varios disgustos, como a la postre les acarrearon. Radio Nacional, el sonido que nos une. ¡Ay! Ya, esto se corta así en cruz y se chupa como si no hubiera un mañana. Pero oiga, que si la pica un mosquito normal y corriente. Pero era negro y peludo. Trompetero seguro. ¿Entonces qué? ¿Succionamos o no succionamos? Típico. Radio Nacional de España. Uso no tópico. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Se me había quedado en el tintero otro tema que quería tratar contigo, también un invento, algo que se construyó, que surgió en la Edad Media, las catedrales góticas. Sí. De repente surgen esas construcciones tan increíbles, quizá por culpa de los templarios de los cuales estamos hablando,
que cambia la concepción absolutamente, no solamente desde el punto de vista matemático, estético, desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Sí, además es curioso porque el hecho de que se llamen catedrales góticas en principio era peyorativo. O sea, ahora que nosotros consideramos la catedral gótica, a diferencia de la catedral románica, como un espacio de luz, de amplitud, de soberbia, de arquitectura iniciática en algunos casos, ¿no? Y sin embargo, cuando se le empieza a llamar catedral gótica o lo gótico, es porque se asociaba a lo godo, a lo salvaje, a lo inculto, por decirlo así. Eso fue una denominación que le pusieron en el Renacimiento. O sea, que en el Renacimiento, que se consideraban ellos tan listos y tan refinados y un poco volviendo otra vez a la cultura grecolatina, bueno, pues lo gótico, todo lo que llamaban gótico para ellos era despectivo, era peyorativo, y las catedrales góticas no las consideraron en su justa dimensión. Y sin embargo, hoy sabemos que una catedral gótica es un libro de piedra, es un libro iniciático, es un libro de simbología pura y dura. Es un lugar no solo sagrado, sino también mágico, es decir, un lugar donde se aunan muchísimos rituales cuando se saben aunar, es decir, cuando el oficiante, cuando el sacerdote tiene que celebrar la misa en el momento adecuado, cuando tiene que colocarse debajo de la cúpula y cuando tiene que estar encima de la cripta y donde tiene que recoger las energías cósmicas, las energías telúricas y las energías de los que están allí congregados. Bueno, pues todo ese tipo de cosas en las catedrales estaba perfectamente marcado en sus capiteles, en sus columnas, en sus canecillos, en algunos casos, por ejemplo, en las iglesias románicas, donde también se utilizaba este tipo de información velada. Es decir, estamos hablando de una información prodigiosa y de una arquitectura. El mero hecho de que estuvieran construidas de esa manera, utilizando, por ejemplo, el número áureo, ese número dorado, ese número que luego se sabe que está en toda la naturaleza, pero que también sirvió para hacer obras arquitectónicas, obras de arte, todo eso lo que te evidenciaba era un saber tan primoroso que surgieron sociedades secretas. Y una de las sociedades secretas, que todavía es heredera de los constructores, de los masones, eran los francmasones, es decir, los que sabían construir, los que tenían el conocimiento para transmitirte un mensaje solo por el mero hecho de estar en el lugar preciso. Y una catedral gótica, si estás dentro y conoces las determinadas claves que tienes que conocer, estás en el lugar preciso. Solo tienes que mirar, darte cuenta de la simbología, meditar y trascender, porque en el fondo las catedrales góticas servían para eso, para trascender a lo divino. Cambiamos un poco de tema y nos vamos a un segundo argumento que teníamos pensado tocar. Yo te emplazo a seguir hablando de esto, que es apasionante, ¿te parece? Muy bien, claro. Pero queremos hablar de otras cosas. Ahí va ese segundo. Otro elemento crucial en las celebraciones es la figura de la Virgen. La Virgen es un elemento aglutinador de muchas fiestas españolas. En concreto, bueno, siempre hay la vieja polémica de cuándo es el día exacto, pero el día exacto en principio sería el 476, que es cuando cae el Imperio Romano, cuando Rómulo Augustulo, por ejemplo, que estamos ahora comentándolo, es el último emperador de Occidente, y a partir de ahí, derrocado por Odoacro, por los érulos, y es cuando se supone que oficialmente desaparece el Imperio Romano como tal, es decir, y surge la Edad Media. ¿Y cuándo termina? Pues hay dos fechas. Uno sería por la toma de Constantinopla por parte de los turcos, y la otra sería por la conquista, el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Tanto en un caso como en otro estamos hablando bien de mediados del siglo XV o bien de finales del siglo XV. Y eso serían las dos fechas las que estaría pivotando esta larga Edad Media. La figura de Galileo y la Iglesia, ¿qué tal se llevaban? Preguntan también. ¿Galileo y la Iglesia? Sí. Bueno, pues mal, porque fíjate, la Iglesia la ha perdonado hace muy poquito, o sea que imagínate que estuvo pues a un tris de ser quemado por defender la teoría heliocéntrica, o sea, no por hereje, sino sencillamente porque en aquella época no se pensaba que este tipo de conocimientos pues fueran para divulgar, ¿no? Y de hecho se comenta como anécdota que cuando le obligan a retractarse a Galileo, él dice en italiano, dice, pur si mueve, dice, sin embargo, se mueve. Bueno, pues un poco como para decir, accedo a lo que me digáis para que no me quemen, pero la verdad la sigo teniendo yo. A pesar de lo que decíais. Y pregunto también qué tiene que ver la leyenda de los 9 desconocidos con que los templarios fueran 9, los primeros templarios que estaban en Tierra Santa. ¿Hay alguna relación? ¿Conoces esa leyenda? Sí, la de los 9 desconocidos, sí, lo del emperador Asoka y fin, toda la historia que hay alrededor. Vamos a ver, el 9 es un número mágico, ya de por sí, es un número iniciático. En principio no tiene que ver una cosa con otra, es decir, el 9 tiene todo que ver con un número mágico iniciático por parte de la Orden del Temple, que ya sabemos que conocían también otro tipo de cosas. También están 9 años en Jerusalén hasta que se crea oficialmente la Orden de los Caballeros del Temple, ¿no? De los Templarios. Es decir, siempre alrededor del 9 hay mucha simbología.
podíamos asociar muchos elementos, ¿no?, como este de los 9 desconocidos, pero yo particularmente creo que no tiene nada que ver. Sencillamente es que estamos hablando de números que son claves, que son cabalísticos y con los que se pueden hacer muchas conjeturas. Y en el caso de los templarios, todas las conjeturas son posibles y todas son probables. ¿Qué significado tenían las fiestas? Quizás ha perdido un poco el significado que tenían antes. Bueno, en parte sí, en parte no. Es decir, hay significados religiosos que todavía lo siguen manteniendo, hay fiestas que son políticas que siguen teniendo también un significado histórico, pero sobre todo el mayor significado, y que es antes y después, y seguimos teniéndolo, ¿no?, de una forma completa, es de válvula de escape. Es decir, necesitamos las fiestas. Decía Montesquieu, en El espíritu de las leyes, su obra más famosa, dice que a un pueblo tú le puedes cambiar las leyes, tú le puedes atentar contra sus libertades, pero nunca le cambies sus festividades. Es decir, las festividades siempre habrá sido una válvula de escape, antes, ahora y después. Por lo tanto, podemos transformarlas, podemos llamarlas de otra manera, pero esos días de asueto, de libertad, incluso en algunos casos de libertinaje, son necesarias para que un pueblo siga siendo lo que es. Incluso como pasaban los romanos, y casi todo el tiempo eran fiestas para ellos. Bueno, lo para que ahí se pasaron, y así les fue, ¿no? Al final, precisamente, cuando había tantas fiestas, estas 175, con el último emperador romano, por eso al final decayó sus costumbres en esa molicie, que al final pues surgió lo que surgió, que los bárbaros pues se acabaron comiéndoles con patatas. ¿Y las fiestas existen desde siempre? ¿Hay siempre datos históricos? Sí, sí, vamos, en los datos históricos más bien habría que hablar de datos prehistóricos. ¿Por qué? Porque las fiestas, no hay que olvidar que pivotan sobre una serie de elementos. Uno de ellos es el astronómico y otro es el agrícola. Es decir, en determinadas faenas agrícolas y ganaderas luego se hacían fiestas. ¿Para qué? Para celebrar pues la cosecha, celebrar por ejemplo la vendimia, que estamos en época de vendimia. Todo este tipo de cosas tenían que ver con esas faenas agrícolas. Y luego también muchas veces tenían que ver con los fenómenos astrológicos o climatológicos. Se hacían fiestas en los solsticios y en los equinoccios, aunque no se llamaran así. Entonces, eso era el concepto que tenían de fiestas, que era cuando terminaba un ciclo y empezaba otro ciclo. Bueno, hablemos de fiestas. Lo que parece cierto es que decías antes que las fiestas han existido desde siempre, por dos razones, por razones astronómicas y por razones de cultivo. Ha habido un montón de ellas y cada uno ha tenido sus santos, pero en lo que nos atañe más a nuestra civilización, llega la Iglesia y se apropia de todas las fiestas. Donde había una fiesta a un rito pagano, monta una virgen o un santo, ¿no? De casi todas, de casi todas. Hay una fiesta que no se ha podido apropiar, que son los carnavales. Ah. Los carnavales se resisten a ser catequizados. Porque es verdad, como tú dices, casi todas las fiestas de origen pagano, que eran fiestas religiosas, no lo olvidemos, pero no eran cristianas. Entonces, cuando el cristianismo se impone como religión oficial a partir de la época de Constantino, a partir del siglo IV después de Cristo, pues bueno, pues se van solapando. En algunos casos se suprimen, en otros casos es imposible suprimir porque está muy arraigada en el pueblo. Por ejemplo, el culto al Sol Invictus y el culto a Mitra, y entonces se convierte en las Navidades. Entonces se le hace nacer a Jesús un 25 de diciembre a sabiendas de que es imposible que hubiera nacido un 25 de diciembre. Pero claro, como un 25 de diciembre es cuando nacían todos los dioses solares, los dioses redentores, los dioses salvadores, pues Cristo tenía que nacer también en esa fecha, ¿no? Pero ¿cómo nos mienten tanto con eso? ¿Cómo nos han mentido tanto? Bueno, yo no sé si es mentira. Bueno, la mentira siempre ha estado a lo largo de la historia. Cuando analizas cualquier acontecimiento histórico, incluso los más recientes, ¿no? Fíjate, el asesinato de John F. Kennedy, la cantidad de mentiras que nos han dicho. Ya no te digo en el atentado de las Torres Gemelas del 11S. Es decir, la mentira es una constante, sobre todo de aquellos que quieren manejar la información y, por lo tanto, el poder. Lo que pasa es que hay veces que esa mentira es deliberada, es decir, deliberada para conseguir unos fines no muy claros, y otras veces es la mentira por parte de la ignorancia, es decir, porque no se sabía mucho más y se pensaba que eso era lo correcto. Y ese es el gran problema en el que nos debatimos cuando entramos en el origen de muchas de estas fiestas. Prácticamente todas se intentan cristianizar, a veces se consigue de una forma radical y rápida, y otras veces no tanto, ya digo. Una de las que todavía se mantiene con ese pozo herético y pagano son nuestros carnavales. Las fiestas, estamos hablando de nuestra cultura solamente. Sí. ¿Las fiestas más importantes para ti, cuáles son? De nuestra cultura, dices. Sí. Hombre, las hay muy importantes, sobre todo porque tienen que ver con ese tipo de ciclos solares que te comentaba. Por ejemplo, la noche de San Juan. La noche de San Juan es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque se da no exactamente en el solsticio de verano, como sabes, que sería más el 21 de junio, pero bueno, más o menos coincidiría con esa etapa, donde coincidía también en épocas pretéritas con determinadas faenas agrícolas y con determinados ritos agrarios
que servían un poco para festejar, ¿no?, ese final de ciclo y el inicio de otro. Como además da la casualidad de que no la casualidad, se da el fenómeno astronómico de que a partir de ahí el sol va a ir menguando poco a poco, es decir, estamos hablando de la noche de San Juan como la noche más corta. ¿Por qué? Porque el día gana plenitud, gana la batalla a la oscuridad, a diferencia del solsticio de invierno, donde ocurriría todo lo contrario, sería la noche más larga. Bueno, pues lo que se intentaba era vivificar el sol con las hogueras, saltando la hoguera, con todo el sistema y sentido profiláctico y supersticioso que tiene. Entonces, la noche de San Juan, en todas las culturas, siempre ha tenido ese carácter. De hecho, se le dedica a San Juan Bautista, no a San Juan Evangelista, como mucha gente cree, sino a San Juan Bautista, por esa connotación que tiene con las aguas. Porque en la noche de San Juan hay 3 elementos fundamentales que se aunan, que es las aguas, la cantidad de ritos acuáticos que hay alrededor de la noche de San Juan, los ritos vegetales y, por supuesto, el elemento fuego. Desgraciadamente, Jesús, tenemos que concluir esta parte del programa. Una delicia y un placer estar contigo. Espero que regreses. El Espacio en Blanco también es tuyo cuando quieras. Muchas gracias. Aquí tienes tu programa y ha sido un placer. El placer, sabes que también ha sido mío. Muchas gracias. Espero volver a verte. Tenemos algo para ti. Cuando yo escribí la primera versión de La Dama Azul no conocía a los espías psíquicos, pero justo cuando estaba reescribiendo la nueva versión de La Dama Azul pude conocer a algunos de los oficiales de inteligencia que entrenaron espías psíquicos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Norteamérica. Gente que había leído La Cena Secreta, gente que estaba fascinada ya con el tipo de cosas que a mí me interesaban y que se pusieron algunos en contacto conmigo de motu propio para contarme sus historias. Este verano, Espacio en Blanco te trae a los grandes maestros del misterio. El miedo que tiene cualquier practicante de la religión vudú es que le lleguen a zombificar. Es quitarle el alma, la voluntad. El zombi, por supuesto, existe, pero no tiene nada que ver con el cine americano, con lo que estamos acostumbrados a ver. Al zombi se le quita en las ceremonias, se le quita la voluntad, se le quita la posibilidad de pensar por sí mismo. Solamente puede moverse y trabajar y obedecer. Esa es la única voluntad que tiene. Nos llevarán por lugares donde habita el enigma y donde desde ahora tú estás invitado. Y es muy curioso porque tú cuando visitas la zona está claramente delimitado por dónde debes de transitar, ¿no? Pero si se te ocurre mirar a derecha y a izquierda, ¿no?, como hice yo, sin tocar nada, solo acercarse al suelo y mirar qué había allí, claro, yo me di cuenta que habían restos de huesos, tela, y me dio la impresión de ver algo similar a una especie como de mata, una mata de pelo. Yo dije, madre mía, ¿esto qué es? Ya no toqué ni nada, pero digo, esto tiene que ser la cabellera de una momia. Y me sorprendió muchísimo ver que todo ello parecía surrealista, que todo estuviera ahí tan cercano, ¿no? Y todavía sin salir a la luz, pero era así. Súmate a nuestra expedición por lo desconocido. Adéntrate en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Termina por hoy nuestro viaje, este trepidante viaje por los enigmas y las aventuras de nuestro planeta, y ojalá lo hayáis disfrutado. Y queremos también que queráis seguir con nosotros, si estáis de vacaciones o en el trabajo en este verano español, que os dejéis acompañar por la radio aquí en Radio Nacional y por el Espacio en Blanco. Volvemos en 7 días, nos esperan más buenas sorpresas. Hasta entonces, feliz semana para todos y un poquito de nuestra música hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos en el Espacio en Blanco.